Muy buenas a todos, bienvenidos a otro programa más de Cofradías, el último antes del final de año, el último antes de irnos de vacaciones de Navidad. Bueno, no es que nos las merezcamos porque tampoco hemos hecho, Jaime, un gran trabajo, hemos hecho 7 programas, 7 u 8, vamos a preguntarle ahora después a Miguel Díaz. Sí, él es el que lleva la cuenta incorrecta. Vamos a tomarnos el descanso que todos merecen por esta fiesta, pasarla confinados en la más estricta intimidad familiar. Sí. Con convivientes y allegados, y bueno, vamos a retomar fuerzas para preparar pues lo que tiene que venir a partir de enero, que esperemos que siga gustando y siga siendo de interés para todos. A diferencia de otros programas, hoy no podemos esconder ni con quién estamos ni dónde estamos. No. Manolo Toledano, muy buena. Hola. Gracias Muy buena, por recibirnos Manolo. aquí. Porque entrar en tu taller es entrar en otra dimensión casi. Hombre, para ti no, porque entras todos los días, pero para nosotros. Claro, porque llega aquí y dice, estamos aquí, nos encontramos con una maqueta de trono, otra maqueta de trono, candelabros por todos lados, madera y el olor, Jaime. Una lástima que el olor no se pueda transmitir, porque el olor a madera es espectacular. A mí hay una cosa, Jaime, antes de empezar a centrarnos en lo que ya habéis estado hablando vosotros fuera de cámara, que es de lo que vamos a hablar, a mí hay una cosa que siempre me ha fascinado de entrar en este taller. Lo primero, los libros de filosofía, que ahora me decía, ostras, un libro de Kierkegaard, tienes de Spinoza, de todo, Dostoyevski. Luego la música. ¿Cuál fue? Tú me descubriste, Manolo, a Borak no fue, porque ese ya lo conocía, a Bruckner. Yo no conocía a Bruckner. Sí. Y yo te imaginaba de repente tallando con Bruckner, con la fuerza que tiene. A Bruckner, un tío súper humilde y muy católico, que los críticos lo hundían y decían que eso no valía nada cuando... Es una maravilla. Es una maravilla. Pues eso, el olor, la música, la literatura, la lectura que hay aquí, las paredes, todo esto es entrar en otra dimensión. Y hoy vamos a mantenernos en la dimensión. Ya la semana pasada estuvimos hablando con Javier Sánchez de los Reyes del diseño. Exacto. En los primeros programas nos centramos mucho en el modelo del trono, del paso procesional. Empezamos con Luis de Vicente, seguimos con ese recorrido, llegamos hasta la derivación del palio, nos quedamos en la parte del trono de Virgen. Y hoy, Jaime, vamos a empezar con Manolo hablando de otra cosa que no es trono, pero sí o no, ahora veremos el concepto. Habrá que preguntarle al maestro lo que nos dice, pero sí vamos a hablar de la talla. De la talla, que es un grandísimo sustrato artístico y monumental del arte cristiano desde finales de la Edad Media y hasta hoy. Y algo que se sigue recreando, que se sigue haciendo de forma artesanal, que se sigue utilizando funcionalmente, estéticamente y artísticamente. Y bueno, no hay más que ver muchos de los últimos proyectos que se están realizando en diferentes ciudades andaluzas y de los que Manolo pues es protagonista de algunos de ellos. Entonces lo tenemos aquí para que hacer un recorrido por la talla, por esa proyección desde el retablo al trono, para finalmente pues desentrañar ese trono de talla, ¿no? Bueno, Manolo, nosotros estamos rodeados de varias de tus obras. Nosotros ya sabemos que vamos a hablar y mucho de uno de los tallistas, uno de los artistas más reconocidos en el mundo cofrade. Pero Jaime, por empezar, ¿con qué podemos abrir el melón? Porque con Manolo podemos hablar de cualquier tema y de cualquier ámbito. Pues mira, yo creo que a nivel andaluz podríamos empezar como primer icono el retablo de la Capilla Mayor de la Catedral de Sevilla. Sería el gran icono de finales del medievo, que estábamos ya metidos en el Renacimiento y ellos seguían con el estilo antiguo, ¿no? Con ese gótico, porque estaban empeñados. Fue un retablo que duró casi un siglo, tardó en ejecutarse y estaban empeñados en que eso había que terminarlo, esa máquina monumental. Y de ahí, de esa tradición, que tuvo muchísimos maestros de taller, muchísimos maestros de retablo. Ahí empiezan las influencias centroeuropeas, vienen flamencos, participan en la escultura, en la talla. Bueno, pues de ahí se deriva en una especie de escuela o de núcleo artesano de talla, donde empiezan a salir, bueno, a partir del final del Renacimiento, pues Riva, Martínez Montañejo en el manierismo, y llegamos, por ejemplo, hasta Duque Cornejo. Esa clave, esa evolución, ¿cómo la ves tú y qué importancia tiene de cara al presente? Bueno, Duque Cornejo es una figura fundamental en la talla cofrade, importantísima. Si nos vamos un poco más adelante en el siglo XVIII, la figura de Cayetano da Costa, un escultor portugués que desarrolló su labor en Sevilla, es vital.
¿Por qué? Porque tras su muerte, no recuerdo el año, él no llegó a haber terminado el retablo mayor de El Salvador. Hay una travesía del desierto increíble en cuestión de tallas. Desde el retablo que tú comentabas, hay increíbles ejemplos por toda Andalucía, ¿vale? Muchísimos. Los Rivas, Simón de Pineda, después llega el 18, el retablo de Estípite y termina con la Rocalla. Insisto, cuando muere Cayetano da Costa, hay una travesía del desierto tremenda. Y efectivamente hay la guardia de talla llevado a la Semana Santa, ¿vale? Ya. Sí. Hoy ese tipo de obras que se consideran como clásicas de principios del siglo, hablo un poco de la parte sevillana, ¿vale? Si analizamos estructuralmente las mismas, cómo es la decoración, realmente la calidad misma no era tan importante como la que se veían en cualquier retablo de Sevilla. Vamos a ver, y esto lleva hasta 3 señores importantísimos en la Semana Santa, que son Guzmán Bejarano, Antonio Vega y Antonio Martín. ¿Por qué? Porque hoy en día, cuando vemos 2 pasos importantísimos en la evolución de la Semana Santa en la talla, como son el de los Javieres y el del tiro de línea, 2 pasos que consideramos normales. Correcto, ¿no? Con buena talla, pero es que de ahí para atrás nada era igual que eso. Claro. A partir de entonces se abre la veda de esa arte contemporánea cofrade, neobarroco, como queramos llamar. ¿Qué es lo que hace Martín y Bejarano con Duque Cornejo? Vale, pues ellos se ponían, sobre todo Antonio Martín, que he leído entrevistas, se iba a salir los franceses y se ponía a mirar. Se extasiaba. No es para menos. Siempre se ha dicho que el paso del Gran Poder ha sido vital y clave en la evolución de la Semana Santa en los tronos de Cristo, en Andalucía. Es así. Pero es una verdad a media, porque se ha plagiado, se ha inspirado, se ha regado hasta la saciedad el Gran Poder en su forma, pero no es su ornamentación. No hay ningún trono que tenga la ornamentación del Gran Poder. Claro. Al revés, se usa la talla de Duque Cornejo sobre la forma que realmente, históricamente, habría 80 años de diferencia, 70 años de diferencia, desde cuando se hizo el Gran Poder, 1680, hasta Duque Cornejo. Manolo, te iba a preguntar, tú que eres un grandísimo observador, de hecho, una parte muy importante de tu aprendizaje es la observación junto a la lectura, aparte de la matriz familiar que traes, por supuesto. ¿Hay cierto parangón o cierta similitud entre la talla que Francisco Antonio Gijón le imprime al paso del Gran Poder con lo que vemos de Bernardo Simón de Pineda en el retablo de la Caridad de Sevilla? ¿Podemos hablar de un estilo muy homogéneo? Es que Simón de Pineda y Ruiz Gijón trabajaban juntos. Y yo creo que... Porque hay piezas que son muy similares en... Se encargaría del diseño y la escultura, de Angelito y Mancebo y tal, y Simón de Pineda sería la talla. Básicamente el tallista, ¿vale? Lo que pasa es que como se queda en un nublado la autoría de Simón de Pineda porque no está documentado, mira, ni aparece... Pasa igual que el retablo de San Luis francés, el conjunto de retablos, tanto de la capilla doméstica como la iglesia principal. Todos los libros, Duque Cornejo, perfecto. Pero Duque Cornejo tiene muchas obras repartidas por Andalucía. Claro. Córdoba, Catedral de Córdoba, retablo de Antigua de Granada, tiene obra en Jaén y por supuesto en Sevilla, Sevilla Y provincia. Yo miro el coro de Catedral de Córdoba y digo, maravilla, pero el que ha hecho eso no es el mismo tío que ha hecho el retablo de San Esteban de Cosca de Sevilla. Y el que ha hecho el coro de Córdoba no es el mismo que ha hecho el retablo de Antigua Sevilla. Quiere decir que bajo un mismo paraguas artístico de un maestro, claro, no deja de ser la intrahistoria después... Tenemos que entender el modelo de taller, el modelo de producción de la época. Pero resulta que tanto Martín como Bejarano como Vega se inspiran en la ornamentación de San Luis, atribuida a Duque Cornejo, pero que realmente quizás, quién sabe si no es Duque Cornejo el que la hizo, sino un tallista, un tallador X. Que seguro que se sabe, en los libros estará. Yo no sé, esto hablo simplemente de observación. Además, me guío, no sé si ese tallista puede ser Duque Cornejo o puede ser otro que se llamó Felipe Fernández del Castillo. Porque este entallador hizo esta atribuido el conjunto de retablos de Umbrete. Y ese tipo de hoja es exactamente la misma que tiene los retablos de San Luis franceses
o las cajas de los órganos de la Catedral de Sevilla, o un retablo pequeñito que hay muy cerca de la puerta que sale al patio de Naranjo. En definitiva, la hoja madre, la hoja básica que ha servido de inspiración después de Martín, Bejarano y Vega, y que se sigue usando por todos los tallistas, todos. Claro, estamos hablando de la matriz de lo que hoy entendemos como talla actual. Yo quería poner un ejemplo más contemporáneo, no relacionado con la talla, pero creo que puede venir bien, y es el caso de las obras que firmaba don Manuel Seco Velasco en orfebrería. Don Manuel Seco Velasco tuvo a don Ramón León, hoy todavía en activo, como oficial y como maestro, tuvo a Manuel Villarreal también en el taller, tuvo a los padres de los hermanos Delgado, es decir, estamos hablando de primerísimos orfebres o plateros que firmarían, que podrían haber firmado cualquiera de las obras que al final iban firmadas por el maestro Manuel Seco, ¿no? Qué importancia es, digamos, la intrahistoria de todo esto, ¿no? Lo que están ahí detrás, ¿no? Y gente que creo que se merece un sitio, ¿no? Y por llegar de Duque Cornejo hasta el presente, bueno, tenemos ese siglo final del 18-19, digamos, esa secularización de la sociedad, las desamortizaciones, los pocos encargos, ahí se produce ese vacío del que tú hablabas, y llegamos hasta la mitad del siglo XX, más o menos. Eso te decía antes. A partir de entonces, llega estos tallistas y dice, oye, esto es nuevo, ¿vale? Esto es nuevo. Un paso de cautivo de línea, esa hoja no se había visto en Sevilla desde finales del 18. Perdón, desde mediados del 18 no se había visto. La gente se quedó muerta. De hecho, ese tipo de hoja de Antonio Martín, la evolución es muy curiosa. Él tiende cada vez a reducir más la hoja. Empezó con una hoja voluminosa en el cautivo lineal, siguió en la sangre un poquito más pequeña, y la última obra de él, la del Huerta de Granada, es más pequeñita. ¿Vale? Te iba a proponer, antes de meternos en Martín, en Bejarano y en Vega, porque nos vamos a meter ya prácticamente, pero una introducción a esos ejemplos breves o pocos que hay o subsisten, pero son muy importantes. Iba a hablar de Diego Muñoz en la carretería, por ejemplo, o del maestro de Martín, por ejemplo, en la lanzada, ¿no? Sí. ¿De dónde recuperan ellos esa tradición y cómo la trasladan a Martín, Bejarano y...? Yo, sinceramente, tampoco he investigado mucho ellos sobre esos autores, pero sí veo que teniendo a su disposición los conjuntos monumentales que tenían en cualquier rincón de Sevilla y de la provincia, ellos no eran observadores. Es que has hablado tú del adelgazamiento de la hoja y me he acordado del paso de la carretería directamente. Pero ese es una rara avis. Sí. Vale. Ese paso no tuvo continuidad ni en Sevilla ni en ninguno. Un eslabón suelto, un verso libre. Un verso libre. Ese no. Es algo único. Ojalá hubiera seguido esa línea, ¿vale? Es un verso suelto. Vale. La tipo de ornamentación era... Oye, el vaso de museo. Sí. Es magnífico, pero realmente la talla, siendo objetivamente, insisto, cualquier retablo de medio pelo de 18 de Sevilla tiene mejor ornamentación que esa. Hasta que llegó después esta nueva hornada de artistas que sigue la actualidad. Entramos ya, si te parece, en Martín, en Bejarano, en Vega, y vamos a empezar primero por su proyección en las formas, qué proponen con la forma, y si es la talla sevillana el único referente, o tienen otros polos de atracción en Andalucía para tener esos modelos. Mira, hablaba ahí en los programas estos, alguien decía que, además con toda razón, nos lamemos las heridas, qué pena de lo que habíamos perdido en Semana Santa, ¿no? ¿Qué voy a decir? Y ojalá tuviéramos a día de hoy la obra de Luis Vicente, de todo, ¿vale? Claro, hay que ponerse en la piel de la gente, de los cofrades de los 60, 70, cuando vieron ese tipo de ornamentación tan fina, tan agradable a la vista. Porque de hecho a mí me llegó a pasar cuando la primera vez que comprobé que observé cualquier talla de Sevilla, ¿no? Tan sutil, tan delicada, tan bien trabajada, ¿no? Tan cuidada. Mínima, tan... me he perdido. No, que te estaba diciendo que hay que ponerse en la piel de esos cofrades de los años 60, 50, 60, 70 del impacto en Málaga. Que le causaría la recuperación de repente llega Antonio Martín, o de repente llegan estos tallistas de nueva hornada. Podemos hablar de Guzmán, a lo mejor, con el trono de la exaltación y el de la cena como primeros iconos. Claro. Exactamente. Es que me he perdido. No es lo mismo tener se está denigrando últimamente en los ámbitos cofrades el tema de las canastillas. Sí. Y es cierto, ¿vale? Es cierto porque
Pues está repitiendo hasta la saciedad el mismo modelo, una vez y otra vez y otra vez. Hay cansancio, hay acción. Claro, se decía en el programa, oye, hay que ver la dinastía tal y cual. Bien, pero tenemos mala la suerte de tener obras de los referentes que son Martín de Granada. El Trono de la Cena, de 70, es de su mejor época. Y para que no se me acuse de sospechoso, no es lo mismo un trono de rescate Martes Santo con un trono de Nueva Málaga. Un trono hecho por el creador a un trono hecho por una recreación. Claro. ¿De qué me suena a mí el trono de Nueva Málaga? Claro. Para no decir... ¿Vale? En esto entra una reflexión de Antonio Martín que me parece muy interesante, que le hemos comentado antes, y el hecho de que Antonio Martín decía que él no hacía cosas neobarrocas, que hacía cosas barrocas en el siglo XX. Lo leí entonces, claro, porque no se había perdido la linealidad ni el carácter genuino de tener como referente la obra directa del siglo XVII-XVIII. Y eso es lo que estos tallistas se proponen. Claro, imaginaros la... Es que yo me imagino, cuando llegó ese Trono de la Cena a Málaga, después de tener la gente, el listón artístico en lo que había, es que es muy difícil resistirse a esas obras, ¿vale? Es que lo estamos viendo, lo hemos visto con la evolución de todos los tronos que se han ido rehaciendo, por no entrar en eso, pero lo hemos visto con la Soledad de Mena, lo hemos visto con la Paloma, lo estamos viendo con la Sentencia. Es decir, lo que pasó entonces sigue ocurriendo hoy también. Lo que pasa es que ya no tenemos la matriz original. Bueno, y yo creo que también el efecto sorpresa se ha descafinado un poquillo. Claro, efectivamente. Antes, el momento que llega ese trono... ¿Cuántos hermanos iban en el año 70 a Sevilla del proceso de ejecución del trono? 3. Hoy en día lo sigues por internet. Entonces, y te cuelgan fotos y vídeos y todo. Hubo muchos cambios. Y realmente, oye, insisto, se le critica esos cambios. El periodo que lo hemos tenido hasta hace 2 telediarios. No hemos cambiado hace nada. Y estamos cambiando sentencias. Sí. Y no pasa nada, la gente aquí no dice nada. Insiste, cambio. Una cosa es un cambio, como pudo ser el Trono de la Agonía de Pedro Hidalgo a Antonio Martín. Otra cosa puede ser un error brutal, el cambio que te decía antes del Trono de la Virgen de la O. Magnífico. Andrés Cabello Requena. Magnífico. Que a su vez fue el de la Virgen del Entendimiento, por la actual. En fin. Bueno, me voy a salir, perdón, te hacía así porque me quería salir un momento de... No, me quiero salir yo, porque ahora estamos nosotros en Málaga cambiando esos tronos de los años 50, 50-60, época en la que en Sevilla se cambia radicalmente o se vuelve a la raíz precisamente, y nosotros ahora estamos cambiando ese modelo. Es cierto, y lo hemos hablado, lo hablamos en su momento con Eduardo Nieto, que por ejemplo Pérez Hidalgo hacía lo que podía con lo que tenía. Ese momento de los años 50-60 era tan distinto, había tanta diferencia entre la realidad de Antonio Martín o de Bejarano, etcétera, con la de Pérez Hidalgo. Yo de memoria creo recordar que Pérez Hidalgo llegó a tener en Málaga 16 tronos. Claro. Entonces, procesionando a la vez. No sé a la vez. Bueno, pero vamos, en un lapso de tiempo muy... Seguramente, hablo de memoria, seguramente... Hubiera más. No creo que ningún, o sea, ni tallista, ni escultor, ni orfebre, ni nada de ninguna Semana Santa tenga tantísimas obras. Claro. O en un momento determinado. Quiere decir, por muy buen taller que hubiera sido, por muy buen recurso económico, es imposible acometer con calidad tanto. Claro, el espacio-tiempo en el que se crean esos tronos no dan para tener una calidad. Exactamente. Se habla de que no había recursos. Bien, no había recursos, pero es que a su vez había tal acopio de encargo. A lo que le tenemos que sumar la urgencia de las propias cofradías. Lo hablábamos cuando hablábamos del trono antiguo de la sentencia. Decía, oye tío, pues hay que sacar esto como sea. Manolo, es que Pérez Hidalgo hacía talla, hacía la imaginería, lo hacía todo en tiempo récord, con lo cual es imposible. Y analiza alguna obra en concreto de él y ves que él dibujaba fantásticamente. Sí, siempre se ha dicho eso de que era un dios en el diseño y no tan bueno en soluciones que hoy en día... Fijaros, el trono del Rocío que tenemos aquí tiene un pequeño, que se hizo no hace mucho para la coronación, un pequeño sobrecanasto de sobrecajillo de plata, pero es que eso ya lo hizo Pérez Hidalgo con el trono de la Virgen de las Penas. Tiene un sobrecanasto que es fantástico porque lo que hace es consigue el efecto pirámide para llegar a la Virgen. Y eso lo hizo él en los años
60 o Claro, 50. claro, es la importancia de la forma, ¿no? De visualizar tú cómo ves a la Virgen con el manto caído es una pirámide. Y entonces continuar esa pirámide y unirla al trono. Entonces, respecto la pregunta tuya de un taller, yo creo que sería igual. O sea, el tema técnico, el tema de ejecución, es igual. El tema es que, claro, con tantísimo encargo era imposible que ese hombre pudiera dedicarse de pleno con calidad suprema a cada una de sus obras. Ni siquiera formar a sus oficiales, con lo cual, por eso, yo creo que ahí yo quería hacer ese inciso porque nos va a ayudar a entender por qué hay esos dos caminos y por qué hay un camino que se ha cortado y otro camino que ha seguido, que sigue y que va a seguir. Y aparte, fruto de que la sociedad evoluciona, los transportes mejoran, las comunicaciones son más buenas. Siempre se ha dicho la 92. Claro, empieza a mirarse hacia otro sitio, pero también porque aquí teníamos una auténtica carestía. Entonces, los modelos que empezamos a importar a partir de los 60, aunque en un programa, el programa de la tertulia con Carlos Ismael, él consideraba el trono del Cristo cautivo como una primera canastilla, o un primer paso de canastilla. Fíjate que ahí tengo yo otra pequeña... Apunta mientras... Antes hemos hablado del trono de Gomberrando, del trono de la cena, esa actuación que fueron muy coetáneos. Sí. Y curiosamente, la Cofradía de la Cena, la Virgen de la Paz, ya tuvo un trono sevillano de José San Juan Navarro. Un trono... Años 20. Posterior. ¿Sí? Creo que después de la guerra. Sí, yo es que a San Juan Navarro lo que hago, como hemos hablado antes fuera de cámara, es que lo encuadro en la preguerra con el tema del defendimiento. Pero de posguerra llega ese trono de la paz. Bueno, pues ese trono, si recordáis, tenía una forma muy similar a la actual. Hacía el cajillo una forma de V, ¿vale? Curiosamente, José San Juan Navarro fue el autor, poca gente sabe, del paso del Silencio Blanco de Sevilla, igual que el actual, pero uno previo a la guerra, perdón, ante la República, que se quemó, que a su vez copiaba la peana de la Virgen del Mayor Dolor. Entonces, increíblemente, el trono de la Virgen de la Cena podemos casi considerarlo como primera canastilla o obra sevillana. Obra de clara inspiración sevillana. Además, dentro de aquella época de paso de José Gil o Fernández del Toro, ese tipo de... Estamos en una época además donde la influencia sevillana es prácticamente nula, quitando a lo mejor lo de Seco Velasco en Pasión y el Cautivo, lo de la aspiración, por supuesto, con la Virgen de los Dolores y poco más. Hablamos de poco más. Entonces, antes de meternos en Málaga, y sobre todo por hablar de Martín Bejarano y Vega, ¿qué estaban haciendo? ¿Cuál era el sustrato que había ya en Sevilla hecho por ellos? En cuanto, sobre todo, algo que tú planteas muy bien porque eres proyectista, en cuanto a qué formas proponen, tanto en planta como en alzado, cuáles son esas características, porque hablamos de la talla minuciosa, pero también hablamos de insertar una iconografía que tiene mucha importancia, la talla dentro del conjunto, ¿no? ¿Qué proponen ellos en Sevilla que luego va a venir a Málaga? Aparte de ser grandísimos ejecutantes, son grandísimos diseñadores. Claro. De hecho, Guzmán Bejarano hace obras que son, para mí, transgresoras. El paso del prendimiento de Jerez es una obra, cuando se hizo, revolucionaria, y hoy en día la sigue siendo revolucionaria. ¿Verdad? El nunca bien ponderado paso del cachorro es una revolución. Ese paso no se dice retablo, no, retablo de nada. Eso es nuevo. Sí. Eso es nuevo y no sabe la hermandad del cachorro lo que tiene. Claro, hablamos de la genialidad de lo diferente también. Es una creación de la nada. Ese tipo de anda no existía. Pensar en el paso como un elemento distinto. Luego, antes de cerrar este primer bloque, nos iremos al retablo, pero el caso del cachorro es pensar en el paso procesional no como un retablo andante, eso de ese lugar común. O sea, estamos hablando de un concepto distinto, el concepto de paso procesional. Totalmente. Y como te decía, son sobre todo grandísimos diseñadores. Una de las penas que tengo yo, en este caso de Antonio Martín, es que en Málaga tenemos la suerte de tener, creo que son 5 tronos de él. Nazareno de los Pasos, los dos de Rescate. Agonía y Monte Calvario. Pero no son... una de las cosas que tiene Antonio Martín es que tiene una calidad media brutal. Además, casi nunca levanta el pie artístico
independientemente del sitio para donde trabaje. Claro. Tiene obras maravillosas en Córdoba, en Jerez. Sí, su estándar es igual. Sin embargo, en Málaga, porque creo que no se le dio la libertad total para hacer un diseño como él creo que tenía dentro, podemos contar con una obra paradigmática. Sí. El mismo Trono de la Agonía, la hermandad tenía en mente, pues sabes, el museo. Sí. Claro. Y lo que no se puede hacer es el paso del museo a Para 6 varales. a 2 metros. Claro, 70. claro, Entonces, por eso. 2,20 o 2,15 a 2,70, ni siquiera Antonio Martín es capaz de hacer. Vamos a tratar en profundidad Málaga en la segunda parte, pero en esa primera sí quería que nos hiciera referencias, por ejemplo, hay un trono o un paso que a mí me fascina, un canasto, que es el de las penas, de la estrella. El Jesús de las Penas de Antonio Martín. Estoy viendo ahora mismo allí al fondo una fórmula que me recuerda al número áureo y cómo hallarlo. Entonces quería que me hablara de esa proporción y de esa armonía que estos autores proponen en Sevilla, y luego hablaremos de cómo se traslada a Málaga y de qué manera. Mira, precisamente has dado a tecla porque yo considero que dentro del tipo de trono, canastilla, dorado, tal y cual, para mí la cima de la cual no se puede pasar es el de la Cena Riana, del año 80. Sí, yo veo realmente ahí el mejor trasunto de un retablo procesional. Lo tiene todo. Tiene diseño, tiene esa armonía que tú me hablabas, tiene una ejecución maravillosa, una conjunción con eso es importantísimo, con el misterio, Cristo, Claro. que lo tiene todo. Jaime, antes de cortar, yo creo que hay un elemento que llevamos hablando nosotros antes de venir aquí, que a mí en lo personal, más allá de lo artístico, en lo que yo me pierdo mucho, pero ese momento en el que yo entro por primera vez en la ermita de la Virgen del Rocío, que además entré por la puerta lateral, y me puse en el centro y vi aquello, a ese... La máquina total, ¿no? Claro, estamos hablando de Antonio Martín aplicado a un paso, aplicado a tronos, pero ese proyecto inmenso de Antonio Martín, cuando hablamos de ese retablo, Jaime, o sea, ¿tiene algún parangón en lo cofrade en la calle? ¿Es un elemento absolutamente hablamos de 20 diferente? años de creación, claro, y de desarrollo, y hablamos de muchos artistas ahí también. Bueno, siempre funcionó de esa misma manera. Es decir, antes estaba Carmona. en el siglo XVI, XVII, XV estaban los gremios, donde el pintor solo podía pintar, el tallador entallar y el escultor esculpir. De hecho, Antonio Martín tenía el taller en el mismo sitio que lo tenía Carmona, en aquel patio de artesanos. O sea, que en la primera planta. Eso es. Entonces, bueno, ese desarrollo magnífico de ese barroco triunfal, pues, ¿qué te parece a ti, Manolo? ¿Qué crees cómo valoras que en el siglo XX-XXI se haya finalizado una obra de este calado? Creo que fue la guinda para esa evolución del año 50 o mediados de los 50, línea ascendente de recuperación de esas formas de los grandes retablistas del barroco, ¿no? Fue decir, oye, hasta aquí hemos llegado. Sí. Sí es verdad, voy a poner una pequeña puntualización, que Antonio Martín tuvo un gran hándicap con ese retablo, que creo que la gente ni lo sabe. Antes del diseño de Antonio Martín, hubo una especie de reunión de sabios, comité de sabios, que decidieron entre ellos qué tipo de retablo querían hacer. Incluso se abrieron algunos bocetos, ¿vale? Que eran totalmente mezclas de aquí, de allá, cosas... Pastiches, podríamos decirlo. Y a Antonio Martín le encargaron el retablo y empezó por las columnas. Curiosamente, unas columnas que si recordáis tiene... Festoreadas, acanaladas... Que esas columnas no van con el estilo estípite que le correspondería a ese retablo. Y a pesar de eso, Antonio Martín sacó petróleo, recompuso la situación y dijo, señores, yo voy a hacer un diseño, o voy a hacer una maqueta. Lo que pasa es que tuvo que aprovechar esas columnas ya previamente hechas por el diseño que no era de él. Ajá. Entonces, como digo, ese retablo es la guinda del pastel del arte cofrade. Pero sin embargo, ahí se ve la mano de obra de un grandísimo artista, de un grandísimo talento, de un grandísimo creador, de armonizar una pieza sin que aquello pierda sentido de unidad. Totalmente. Bueno, Jaime, vamos a parar aquí. Sí. Vamos a seguir en una segunda parte donde nos vamos a centrar mucho más
en Málaga. Ahora nos vamos a quedar con tu lanzada de fin de año prácticamente. Sí, fin de temporada. Fin de temporada o corte, bueno, ya veremos en enero cómo volvemos porque... Vacacional, ¿no? Lanzada vacacional. Lanzada vacacional, me gusta. Seguimos aquí en el taller de Manuel Toledano. Todavía nos queda mucho de qué hablar y bueno, vamos a escuchar a Jaime, ahora estamos de vuelta. Muy buenas a todos. Hoy vamos a empujar con las palabras hasta donde habita el olvido toda la pesadumbre que nos ha dejado en este 2020 un tiempo de contrariedades, incertidumbres y desaciertos. Como escribía el genial Luis Cernuda, allá lejos, donde habita el olvido. Se marcha y lo marchamos con urgencia, un tiempo que ha dejado en el aire una estela de dolor y sufrimiento a nivel general. Un espacio de momentos perdidos que debemos recuperar desde el deseo y con la esperanza, que ya está llamando a nuestras puertas. Para los cofrades, el año ha supuesto un grosero itinerario más largo, desagradable y aciago que el nuevo recorrido al que, sinceramente, no acabo de atreverme a llamarle oficial. Empujamos al vacío de ese olvido un tiempo precioso y único que sentimos no haberlo podido aprehender en toda su dimensión. Este año nos ha estallado la primavera en las manos, ha reventado furiosamente la ilusión y el deseo de los cofrades, y la realidad parece que aún nos silba en los oídos ese chirriante ruido ensordecedor que aún parece tenernos conmocionados con su zumbido. Deseamos despojarnos de este pesado hábito mugriento y lanzarlo allá lejos, donde no exista ni el deseo ni la posibilidad de volver. Pero mientras nos desvestimos ya vamos comprobando cómo el roce continuo con el desagrado ha dejado una serie de heridas en forma de dudas que no sabemos cómo van a cicatrizar. Se abre un tiempo de pasos muy lentos, un nuevo procesionar tedioso e indeterminado que debe de llevarnos forzosamente hacia nuestro público cometido procesionista, pero que no sabemos ni cuándo ni cómo llegará. Y para esto tenemos que estar preparados. Se marcha y lo marchamos un año que, por más lejos que lo tiremos, nos deja un perfecto vaciado sin el bronce, una interminable hilera de fantasmagóricas túnicas que solo se mantienen en pie sujetas por unas perchas. Nos deja este maldito año un incierto horizonte sin fechas, una ilusión cuyo brillo, apagado por esa densa nube polvorienta que ha venido tras el estallido, hemos de empezar a pulir para que vuelva a resplandecer. No consiste en maquillar el vacío con poses superficiales, consiste en ocuparlo, en rebosarlo hasta los topes con todo el legado de fe, devoción, tradición e historia que arrastramos orgullosamente desde hace siglos sin que apenas se nos note el peso de los años. Y recordad, mañana tenemos más cerca que nunca a la esperanza. No dejemos de llevarla con nosotros. Feliz Navidad, felices fiestas y un saludo a todos. Bueno, aquí seguimos. Hemos terminado hablando de Antonio Martín, de ese retablo de la ermita de la Virgen del Rocío, y vamos a seguir hablando. Jaime, ahora nos vamos a venir aquí a Málaga, aunque no vamos a poder dejar de tomar esa 92 de ida y vuelta, porque al final vamos a hablar de Antonio Martín, vamos a hablar de tronos y de pasos procesionales, porque estamos donde estamos, porque estamos con quien estamos y porque no tendría sentido hablar solo de Málaga en un ámbito tan global como nosotros sobre tratamos. Todo cuando hemos necesitado y hemos requerido de artistas y creadores de otra ciudad, que claro, ellos están educados y criados en un modelo y no van a abandonar ese modelo, claro, en la mayoría de los casos. Entonces, aquí lo que se produce después de esa gran creación que pudo ser el Trono de la Esperanza entre el año 45 y 50, un trono que podíamos equiparar a los llamados cura local, contratistas locales, Adrián Risueño, Cabello Requena. A partir de ahí hay un grandísimo vacío, una falta de artesano que se retoma a finales de los 60 con la llegada de Guzmán Bejarano en el caso del paso de exaltación y luego con el de la cena,
que ya hemos hablado algo de él. Vamos a profundizar si te parece. Primero, el paso de exaltación se presenta como mucho más comedido, más en la línea clásica de lo que sería un canasto sevillano. Sin embargo, en la cena vemos ya otra volumetría e incluso otro tipo decorativo y otra forma de estructurar el paso. Cuéntanos acerca de estos dos primeros intentos de... primeros ejemplares o ejemplos de llegada. Una de las cosas interesantes del trono de la exaltación, de hecho, para Cali de Paz hice un pequeño artículo y lo referí, y creo que la gente no se da cuenta. El trono de la exaltación es original. ¿Por qué? Porque no sigue la forma de entrante y saliente cóncavo convexo de gran poder, ¿no? Si analizamos el trono visto desde arriba, solo tiene saliente. Convexo. Nunca entra. Y eso me parece muy original. Para dar un paso, hablamos siempre de finales de los 60. Sí. Con todo lo que veníamos hablando. Y el de la cena igual. El de la cena se hace a la par del el que el maestro Trianero consideraba que era su mejor obra, el de las tres caídas de Triana. Y de hecho, muchas piezas, tú analizas los festones, la ornamentación, los candelabros. Las caídas vegetales y de fruta tienen... Beben del mismo... Porque claro, hay que ponerse la piel de este hombre y decir, oye, Málaga, aquí vamos a desarrollar nuestro arte y todo lo que tengamos dentro vamos a echarlo ahí, ¿no? Son dos obras del mejor Guzmán Bejarano. Lo que pasa es que es verdad que en el caso, por supuesto, en la cena está puesto en valor y de hecho en los últimos años se ha adorado. El de exaltación está ahí... De hecho se ha retocado, se han cambiado piezas, los candelabros, etcétera. No parece que tal... Bueno, yo recuerdo que mi madre me contaba, o estaban con temas cofrades en el taller de Guzmán Bejarano, que le habían llamado por teléfono al taller diciendo que la cena quería ampliar 1 metro más el trono. Y ahí estaba ese corte que no se ha eliminado, que tenía su mella, que no se ha eliminado hasta hace muy poco poniéndole unas caretas de madera de talla, vamos. Y bueno, claro, ese es otro tema, el de la proporción. ¿Por qué llevamos este tipo de proporciones aquí? ¿Por qué los maestros se dejan desvirtuar su idea? ¿Qué quieres tú? Porque vamos a especular, no. Al final... ¿Quién paga manda, no? ¿Quién paga manda? El primer corte hablamos de la agonía que se tiene, la hermandad tiene muy en mente el paso del museo. Con los evangelistas, los candelabros altos, crucificados, tal. Pero esa esbeltez del museo, ese es uno de los pasos más fotogénicos de esa ciudad. Sí. ¿Por qué? Porque es muy esbelto. No lo puede conseguir en la agonía. O sea, por mucho que quiera, por muy buena talla que... A ver, la proporción es fundamental. Claro, ese es el tema, la proporción. Porque, por ejemplo, podemos reparar, nos vamos otra vez a la Esperanza, al inicio, es un trono colosal, pero un trono proporcionado. Totalmente. Tú ves la altura, la anchura, la longitud. Es que no tiene nada que ver, en absoluto. El tamaño con la proporción. Exacto. Claro. Puede ser pequeño y desproporcionado, y grande y proporcionado. Claro. Y al revés. El pecado capital que tenemos aquí, ¿cuál es? La anchura. Básicamente la anchura. No, el pecado capital es la falta de proporción de armonía, no de grandeza. Tú puedes tener un trono grande. Sí, pero por ejemplo, poniendo que la cena no puede ser más largo, porque ya es bastante largo, su pecado está en la anchura. Bueno, ya... digamos por armonizarlo de una manera casi... Lo que pasa es que estamos ante un misterio que no tiene altura, por definición. Claro, es muy horizontal, entonces es muy difícil conseguir esa verticalidad en algo tan horizontal. Es complicadísimo, vamos, es imposible, diría yo. Claro, ese es otro de las grandes... Tienes que estrecharlo mucho, con lo cual la figura estaría muy comprimida. Es que el caso de la cena quizás es complicado analizar. Ese es otro de las grandes claves. Si te parece, vamos a hacer otra mención de Guzmán, que a mí me parece muy interesante, que es el trono de la Puente. Y si quieres ahí también nos pone de relieve cómo cada una de estas tres formas, porque son tres formas más o menos diferentes. La cena y exaltación tienen más parecidos, pero también son diferentes, y ya el de la Puente se sale de la línea. ¿Cómo se adaptan al misterio o a la imagen que llevan arriba? Hombre, el trono de la Puente es súper original. De hecho, si algo destaco yo de Bejarano, grandísimo tallista, pero creo que mejor todavía diseñador. Un proyectista. De hecho, tiene varios tipos de modalidades de canasto. Y este es muy original, este es un diseño realmente nunca visto. Si es verdad que me ven un retablo, pero esas formas nunca se habían visto
ni en sevillana ni en Andalucía, ¿vale? Y tenemos la suerte de contar con él aquí. Y por supuesto que él tiene en cuenta el misterio, el puente, la diagonal que hace el Cristo con los sillones. El Cristo en el centro más elevado. Para hacer ese diseño, que es magnífico, ¿verdad? Sí. Mira, en esta línea, si quieres, nos metemos un poco en los programas iconográficos, porque hablando del de la Puente del Cedrón, que me parece originalísimo, sobre todo porque evita los 4 manidos evangelistas en la esquina y tira de profetas, cosa que ya resulta sorprendente en un tiempo tan lejano. Antes de pasar a Martín, porque Martín también requiere de la iconografía y de la talla en madera de figuras de pequeño tamaño para completar el discurso. ¿Qué te parece? Por ejemplo, te recuerdo que Bru hizo los angelitos de la acera, porque entonces Bru estaba trabajando con Bejarano. Acaba de llegar de Madrid y se instala con Bejarano y le hace los ángeles de... Bueno, esa importancia de la talla, de la escultura dentro del proyecto, ¿qué te parece a ti? Vamos a ver, es que la obra tiene que causar un impacto visual, tiene que conmover al espectador, tiene que agradar a la vista, tiene que ser interesante, tiene que ser bonita, pero a su vez tiene que decir algo. Hay que jugar con las dos cosas. Claro, en ese papel entra, en ese asunto queda el programa iconográfico, es fundamental, que es totalmente argumentado, justificado y razonado, ¿vale? Y de hecho en Málaga creo que contamos con programa iconográfico, no solo que te decía, hay muchísimo. Creo que es una cosa que podemos estar orgullosos, porque aquí se le da mucha importancia, no solo con Redención y tal, que ya sé cómo somos, ¿no? Bueno, partimos de Sepulcro de Inspiración como gran icono. Pero, Juan Antonio Sánchez López ha hecho una labor increíble, por ejemplo, en el trono del descendimiento. Una labor increíble teóricamente el discurso es maravilloso. Teóricamente el discurso es maravilloso. Y a todo ello, por supuesto, tiene que unirse que la obra llegue. Tú no puedes, claro, si la obra está muy requete pensada y después no llega tal, pero tiene que haber una... ¿Y la relación tallista-escultor a la hora de componer la obra, cómo se establece? Hombre, tiene que ser fundamental, claro. Claro, es un maridaje, se tiene que establecer una comunión entre... Claro, tiene que haber una comunión total porque uno tiene que adaptarse al otro y viceversa. Es que lo has simplificado mucho. Te has ido a tallista escultor, pero cuando entramos en diseñador, tallista, escultor, carpintero, ahí estamos entrando también en una complejidad importante, porque en el momento que el diseñador o desarrollador del programa iconográfico, que no siempre coinciden, está encima de la obra, también nos encontramos con otro punto intermedio entre... Bueno, Manolo tiene experiencia porque trabaja en 2 proyectos de este tipo. Por eso quiero entrar ahí. Ahora sí está muy de moda. Te lo he puesto. Concepto de trono coral. Se ha usado un eslogan. Con el trono de Redención partimos de que parece que todos los tronos lo hacía una sola persona. Con Redención y ahora también con Resucitado. Exacto, hemos encontrado en Redención nos encontramos con Miñarro como jefe de proyecto, contigo... No, Miñarro no. Miguel Ángel Blanco fue. Miñarro hizo Cristo. No, digo en el trono, Miñarro entró. Yo te hablo del. Sí. Miñarro entró dentro de ese proyecto sin desarrollar nada, pero él fue el director de obra, por decirlo así. Pedro Merino creo que hizo el programa iconográfico. Claro, es que nos encontramos con que ahí, más allá de hablar del trono coral, es que estamos hablando de muchas piezas. Muchas voluntades. Claro. Perdón, que precisamente no por ti, y muchos egos. También, claro. Pero no vamos a entrar en eso, vámonos a la parte de desarrollo. Claro, hoy en día está en boga eso de trono coral. Eso. Como si el trono de... yo sé... Como si el paso de gran poder... de Rico lo hubiera hecho Pablo López, solamente. Sí. Y solamente Pablo López tendría 2 carpinteros, 3, tendría tornero, tendría... No sabría adorar. Lo que pasa es que esa gente está ahí. Bueno, tú ten en cuenta que esto es una cosa que se impone a partir de los 80, más o menos. El dorador Manuel Calvo, que antes no conocíamos los doradores. Claro. O el tallista, porque antes el escultor lo tenían en el taller. Ahora no, ahora te ibas a un escultor que me hiciera la talla del trono. Claro, en el caso del Calvario tenemos la talla de Antonio Martín, la imaginería de Carmona, los faroles de Villarreal, el dorado de Arosa, claro. Borrero también tiene faroles, ¿no? Los chiquititos. Los chiquititos son de Juan Borrero, de Orfebrería Triana. Ahora sí, pero es lo que estábamos hablando. Claro, pero ahora has acuñado ese término de coral y yo me digo, bueno, ¿y qué trono no es coral? Sí. Es inasumible hacer un proyecto... Es imposible, porque de hecho, incluso en ese apartado de coral se le da importancia, que la tiene hasta el hombre que haga la mesa metálica. ¿Qué trono
de Málaga está hecho todo de tramesa metálica hasta el dorado por un mismo motivo, imposible. No. Pero incluso la carpintería, que era algo que estaba absolutamente denostada, Sí. ya por lo menos conocemos a Paco López, en su momento conocíamos a Bailar, bueno, se le da la importancia. O sea, que esa coralidad... La importancia que tiene porque es la estructura y todo nace de ahí. A partir de ahí, el trono puede acumular un defecto que al final se cargue la obra. Todo eso tiene que aglutinarse en torno a ¿qué? A una buena partitura. Claro. A un buen diseño. Si la persona que ha dado la guía, el guión... Pero, Manolo, luego tenemos un buen diseño, es decir, una buena partitura, pero luego tenemos 6 instrumentos distintos. Cada instrumento tiene su forma de entenderlo. Al final, cada uno de vosotros estáis interpretando una obra. Claro. Si tu interpretación va por un lado y la del dorador o el policromador va por otro... Pasa que según el tipo de diseño da más o menos fuerza a la interpretación. Exacto. Si un diseño como los que hace Prini, tipo resucitado, da poco margen a la interpretación. Claro. Hay poco puedes hacer. Es muy explícito. Muy explícito. De hecho, si veis el diseño y la realización, Sí. Poca variación. poco. Otros diseños sí dan más capacidad al escultor. Sí, estamos hablando... Pero al tallista o al que finalmente hace los planos del trono, Claro. en este caso, para salirse un poco de ese diseño y aportar algo de lo suyo. Claro. Vale. Estamos hablando de cuanto mayor plenitud, menos posibilidad de volumen y menos dificultad a la hora, porque... Claro, es que exactamente, mientras el diseño, en este caso para los tronos, sea más conciso, más rectangular, Acotado. Exacto. más acotado, más difícil salirse de esas Claro, líneas marcadas. porque estas muy estrictas, son muy estrictas. Los tronos, los diseños más voluminosos, más... que más abocetados, por decir, aunque estén diseñados y tal, pero entiendo lo que quieres decir. A la interpretación Claro, claro. De abocetado tenemos un ejemplo del que hablaremos ahora, pero yo quería, si te parece, Venga, sí. o tú querías seguir por aquí. No, yo quería hacer una última. Hazla y luego porque sigo. hay una cosa que también es elemental. Hablábamos antes de que Antonio Martín estaba encima de Manolo Carmona, por lo tanto, un proyecto llevado así. Claro, vale. en la práctica, vamos, en un mismo espacio es mucho más fácil, porque al final, aunque parezca una tontería, los artesanos toman café juntos, están al lado, se comunican. Ahí basamos la relación en la comunicación. No es lo mismo eso que un Carlos Valle te haga una imaginería, que un dorador en Málaga. Eso también hace mucho. Lo que pasa es que normalmente todos los oficios, en este caso de madera, están muy interrelacionados. Claro. Y yo no sé nada de escultura, pero sí sé cómo se hace la escultura. Un escultor, aunque no sepa tallar, sabe cómo funciona la talla. Quiere decir que Trabajáis con el mismo medio. en un medio. Tenemos un lenguaje común. Eso que es. muchas veces quizás a distancia no es óbice para... No tenemos que estar codo con codo, Físicamente. así lo veo yo. Tú puedes... Pero es más fácil. Es más fácil, pero por comodidad. Si el escultor es bueno y está en Huelva y el tallista es bueno y está en Córdoba, va a salir un buen trabajo. Que sí, que es más... Pero el taller clásico, que lo conjuntaban todo en el mismo espacio, nos da unos resultados de unidad. Vamos, que a lo mejor me estoy metiendo yo, que yo tengo la cabeza como la tengo. Que no. Lo que hay que buscar es que el tallista sea bueno, el escultor sea bueno, el dorador, etcétera, etcétera. Yo creo... Lo demás va todo rodado. Claro. Da igual que Ya. estén cada uno... Yo creo que esta No, hay que estar... esta incomodidad de... Que la verdad es que es una filosofía muy bonita, es muy tradicional, el corralón con los tíos, eso es fantástico. Eso sería maravilloso, recuperarlo. Sí, es bonito, pero no tiene por qué dar más calidad a eso que gente... Yo no te hablaba tanto de calidad como de uniformidad. Es decir, tú puedes tener 7 artistas, los 7 mejores artistas, pero luego si compones una pieza, te pueden quedar 7 piezas distintas pegadas. No es lo mismo eso que el concepto de unidad. Sí, los tíos son buenos. Claro, Sí, al final es la interpretación. Yo creo que todo se resume en la profesionalidad. Si el escultor
está en otra ciudad y va con sus modelos a incrustarlos o a cogerlos de la medida en la capilla, o le pide al tallista, hazme una réplica de la capilla que voy a ver cómo darle el volumen a esta escultura. Apúntate este debate para esta noche, Jaime. La profesionalidad y la artesanía pueden ir de la mano. No vamos a hablar de eso ahora, pero apúntatelo para esta noche. Vale, me lo apunto. Porque da para mucho, ¿eh? Sí, bueno, la adecuación, claro, como profesionales como ha dicho Manolo, que se preocupan y tienen celo de su trabajo, al final la obra va a salir bien, porque te vas a preocupar de que salga bien. Estábamos hablando de ese gran binomio, ¿no? De esa relación escultor-tallista y ese gran binomio que es Antonio Martín y Manolo Carmona. Y en Málaga tenemos unos ejemplos, bueno, pues magnífico. Desde un trono que es prácticamente todo Carmona con algo de Martín, hasta trono que es todo Martín con algo de Carmona. Y el punto intermedio que a lo mejor sería pues el del Paso del Monte Calvario, que lo tenemos aquí cerquita, y que bueno, que fue un gran hito en su tiempo, ¿no? Sí, además el diseño fue de Jesús Castellano. Cosa rara para el taller de Martín. Y ahí ve la mentalidad, cuando antes hablando de diseñadores y de por los tallistas en este caso, vamos a poner el caso a la colación del trono de Nazareno de los Pasos. Tenemos un diseño de Castellano, que ya Antonio Martín. Años después, Castellano hace otro diseño para recrear el trono de Aníbal de Ciego. Le llega a Antonio Ibáñez. Mismo diseñador con dos tallistas. Antonio Martín coge el diseño y dice, vale, campeón. Sí, es verdad. Obviamente, el trono de ellos no hay un canasto de bombo, pero se parece relativamente al de Castellano. Lógicamente, como ya sabemos que trabajaba Martín, brutal. Claro. Cuando se ve en Semana Santa, subiendo al Altozano, dándole el sol, ¡oh, qué maravilla! Ese mismo diseñador hace un diseño fusionada y un grandísimo artista también como Antonio Ibáñez, lo coge, lo lee y dice, yo hago lo mismo. Sin embargo, la talla de Ánima, la gente no llama atención. Y la talla de Rocío sí llama la atención. Porque en este caso el tallista ha respetado escrupulosamente un diseño, en el caso de Ibáñez, y en el caso de Martín no ha respetado. Bueno, en el caso... ha recreado. Sí. La ha interpretado. Pero en el caso de Martín primero, yo creo que el dibujo de Jesús tampoco estaba totalmente perfilado ni detallado. Había una idea general. Sí, pero hay más afinidad. Sí. Ánimas. Sí, claro. Más fidelidad. Más fidelidad. Sin embargo, fíjate, que ya, si corremos el tiempo, supongo que cogería confianza Ibáñez con Jesús Castellano, que ya en la siguiente colaboración, que fue el trono de Mena, de la Virgen de Soledad, magnífico, ahí ya sí metió de su talla, de esa talla que hablábamos antes, de Duque Cornejo y tal y cual. Pero igual volvemos a lo mismo, cuando el trono se hace más complejo en elementos decorativos y en elementos de talla, la creatividad del tallista tiene que ser mucho mayor. Súmale, claro, porque tú en plano no estás viendo los volúmenes. Yo quiero trabajar este volumen dándole mucho más profundidad, dándole más claro oscuro. Si un diseño está bien plasmado, da igual que tenga volumen o que no tenga volumen. Si vamos a ver, ahí tenemos el diseño de la sentencia. ¿Qué vamos a decir de cómo dibuja José Ruiz Montes y del concepto espacial que tiene, de volumetría, de todo? Es que eso no hay que interpretar nada. Nada, que ya está todo hecho. O sea, simplemente, bueno, tú le puedes dar elementos técnicos, a lo mejor. Sí, pero ya sé hasta dónde tiene que llegar la voluta, qué profundidad tiene, sin ni siquiera ver la planta. Porque me lo está cantando el simple sombreado que tiene. Porque el tío que ha hecho eso es un artista. Claro, y bueno, y por seguir con la trilogía de, por ejemplo, Martín, por seguir con este caso de la reinterpretación o recreación del diseño, Martín tuvo que hacer prácticamente el diseño del yacente. Porque lo que había era un apunte de Juan Casielle. De Juan Casielle, sí, que se dice que se inspiró en el retrato del Sagrario, que se venía de Piel de Becerro, ¿no? Era de Valencia. ¿De Becerril de Campos? Becerril de Campos. Becerril de Campos. Por cierto, un tono que yo no sé si la gente tiene un poco ahí como tal, a mí me parece, pero maravilloso. Pues está en el momento de ponerlo en valor. A mí me parece lo mismo que tú. Yo nunca había reparado en eso, porque es verdad que la talla de Antonio Martín ahí es absolutamente complementaria. La fuerza la tiene Manolo Carmona en ese proyecto. Exactamente. Igual que yo considero que si hubiera que, para el trono de la redención, si hubiera que decir, esto no es ¿de quién es?
yo diría, es de remonte. Sí, sí, sí. Igual habría que decir que el trono de Yacente. es de Carmona. Es que es porque Antonio Martín, con ser importante lo que hizo, sobre todo la proporción, conceptualización. la armonía y las medidas, porque si el trono no tiene esa medida, por muy buena que sea la escultura, el trono no funciona. Es que es otra cosa, es que funciona muy bien porque tiene una armonía brutal. Es que es eso. Le pasa algo parecido con el de la Iniesta de Sevilla, que también se dice que es de Antonio Martín. Sí, cierto. Pero realmente, la labor de Antonio Martín, sí, los respiraderos tienen más trabajo, pero el canasto, la labor es mínima. Es una talla muy renacentista, muy plana, muy... Plana. Es mucho más importante, sobre todo, el diseño de Cayetano González. Claro. Fundamental. Claro. Porque, de hecho, un diseño que deja poco margen a la interpretación. Coge Martín, el diseño de Cayetano y lo plasma. Y después se añade orfebrería, tal y cual. Sin embargo, tú estás en la calle o ves cualquier guía, te quedas con el nombre, Antonio Martín. Claro. Ves Calvario, Antonio Martín. Y no sé por qué, igual que Radiación, ¿es esto? Jaime, nos quedan 10 minutos para acabar el año. Vale. ¿Para dónde vamos? Porque tenemos muchas cosas. Una última observación Y nos vamos a... y nos vamos, nos quedamos en el taller. Quedamos aquí, Nos quedamos en el vale. taller. Por eso yo quería, antes de entrar ahí, venga, adelante. No, que nos comentara, después de esa primera trilogía que hemos dicho de Manuel Guzmán Bejarano, pues llegan otros dos tronos, como son el de la Concepción, un trono bastante peculiar, bastante diferente, y bueno, y la última entrega que tenemos de Guzmán, que fue el trono de la humildad. Un trono que se separa totalmente en concepto de lo que hemos estado hablando, de ese trono con capillas, de ese trono con imaginería. Básicamente, ¿cómo llega el maestro Manuel Guzmán? Bueno, llega por un diseño, evidentemente, pero ¿cómo ves ese tratamiento? Que se escapa un poco a sus formas. Sí. Y bueno, y el de la Concepción previamente, que estamos hablando casi de un híbrido, ¿no? De esa colosalidad malagueña con ciertos detalles sevillanos, ¿no? Yo alguna vez leí que es un proyecto que llegó con bastante ilusión porque él nunca, lógicamente, había hecho tronos para la Virgen con ese concepto. Claro. Y fíjate, con lo genio que era, no tuvo en cuenta un detalle increíble. Ese trono hubo que ampliarlo de la esquina. ¿Cierto? Sí. ¿Por qué? Porque él tenía en la mente los pasos de palo sevillano. Sin candelabro. Y no contó el candelabro delantero. Y la esquina la situó pues muy... al límite de la barra de palio, porque el concepto que él tenía. Él, a pesar de tener los arbotantes, eso, no funcionaba. Cuando años después ya se le amplió la esquina, ya cogió la forma que tiene fantástica. Y bueno, ese intento de trono, ese híbrido entre el trono malagueño de tradición, interpretado por artesanos, por artistas que no han conocido esas obras, esa volumetría. Es un intento loable de conseguirlo, ¿no? de la tradición malagueña de trono de Virgen de madera. Y después el trono de la humildad. Ese trono tiene la particularidad siguiente. Básicamente, en diseño cofrade de Cristo, o sea, resumiendo mucho la composición, los cajillos, hay tres tipos. En V, que el perfil del canasto tenga esa forma, de menos a más, que sean rectos, tipo expiración, tipo redención, o de más a menos, tipo soledad sepulcro. Normalmente los tronos de menos a más no funcionan. ¿Por qué? Porque claro, ópticamente las líneas visuales de composición las estamos desviando fuera del centro de atención, que sería la imagen. Lo hablábamos antes con los tronos de Virgen, la pirámide, y aquí estaríamos hablando del trono antiguo de la Virgen del Entendimiento y de la... Y antes de pasar, Manolo, podríamos hablar de que Manuel Guzmán podía ser mejor escenógrafo en un momento dado y Martín mejor tallista, por lo delicado y por... Es que hay... Estamos metidos en un lío, ¿no? No un lío. Y te voy, por ejemplo, al preciosismo de la talla del neogótico de la Virgen de Gracia, por terminar el recorrido de Martín. Ahí, resumiendo mucho, y para explicar a la gente, hay dos tipos de tallistas. Y cualquier persona que sepa un mínimo de talla sabe de qué voy a hablar. Los tallistas, por ejemplo, y los recortadores. Sí. Me suena a mí a taurino. Lo vamos a explicar. Imaginaros que vamos a tallar un racimo de uva
y un bodegón, ¿vale? Un bodegón y una manzana. Bien, pues alguien que no sepa absolutamente nada de talla, absolutamente nada, piensa que un tallista coge un tarugo de madera así de gordo, empieza a allá y se hasta la última ramita, el último oliva, uva, etc. Bien. Eso es así, se puede hacer así, pero sería una pérdida de tiempo económica, de recursos ineficaz e ineficiente, de madera, etc. Eso se hace normalmente de manera mucho más resumida. Se recorta el perímetro, ¿vale? Y de ahí se talla. Pero hay otra modalidad de talla, ya que llamamos recortadores, que es haces una uva aparte, la pones. Haces otra uva aparte, la pones. Cuando tienes todas las uvas pegadas, coges una manzana, la pones aparte y dices, mira lo que he tallado. Claro, jamás tallando de la manera, digamos, intermedia, sacándolo de un bloque, puede llegar al preciosismo de las piezas individuales, claro. No quiero decir con eso que sea un demérito tallar pieza a pieza, no. Simplemente cuando uno hace un dibujo, pinta un cuadro, hace una escultura, lo mira como un global. Una unidad. Si tú haces un rostro, eres escultor, y haces la nariz por un lado, la oreja por otro, y la boca por otro, y lo metes a una cara base, muy difícil, muy difícil. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que Antonio Martín es uno de los tallistas que empezó a usar la técnica de recortar de madera. Él usa una base y va pegando piezas. Claro. Porque él investiga, antes hablamos de Cornejo, la labor técnica de hacer ese retablo de Cornejo de San Luis. Claro. Es así, recortando. ¿Cuál es el gran pecado de muchos seguidores hoy en día de Martín? Que usan esa técnica hasta la saciedad. No para un recurso concreto. No, claro. Lo que no puedes hacer es pero no porque sea un demérito, sino porque pierden la noción de la obra en global. Claro. Cuando tú haces una cara de un humano y haces la oreja por un lado y la nariz por otro, es imposible mantener la armonía. No la estás viendo en su sitio. Claro. Entonces, Bejarano es más tallista puro y duro, porque Bejarano Más unidad. en los respiraderos o el canasto de Sevilla demuestra que es capaz de coger un taco de madera, tallar a rocalla como casi nadie. Un virtuosismo. Como casi Antonio Vera. Antonio Martín necesita eso. ¿Cuál es mejor? Son dos maneras, dos técnicas distintas. ¿Vale? Estoy resumiendo muchísimo. Ya. Bueno, yo te iba a decir porque nos quedan 5 minutos y queremos hablar de ti, queremos hablar de tu trabajo, queremos hablar sobre todo más allá de lo que estás haciendo ahora, que bueno, que es público y que es notorio, lo estamos viendo, lo que te viene por hacer. O sea, hablaba Jaime antes, te definía como proyectista. El trono de crucifixión, bueno, nos hemos leído el dossier, te hemos escuchado en más de una ocasión, pero ¿cómo podríamos definirlo, Jaime? O sea, ¿cómo podríamos hablar, cómo podríamos preguntarle a Manolo por ese trono? Porque además ya nos ha hecho spoiler, nos ha dicho que es uno de 3. Sí. O sea, es que ahí tenemos... A ver, yo me atrevería a decirle a Manolo que lo veo como una especie de ensayo humanista volumétrico. No sé si él coincidirá conmigo, pero mejor que nos lo explique él y que nos lo cuente. ¿Cómo intentamos englobar toda esa idea? Claro, toda esa catarata. Por eso lo hemos dejado solo en 5 minutos. Porque sabemos que te cuesta. De hablar de otros compañeros, otra gente. Me cuesta mucho trabajo hablar de crucifixión, en este caso, para empezar, porque es un papel. Vamos a hablar de púlpitos. Vamos a hablar de púlpitos. Vamos a irnos a algo concreto que Jaime tenía en mente. Nos vamos a ir a 2 temas, para no tener que hablar de crucifixión o hablarlo indirectamente, de ese proyecto. Bueno, el púlpito de la Catedral de Bruselas, como fuente de inspiración, ese barroco triunfal del 18, fantástico. Y ahí lo que me sugería todo esto es: no nos cansamos de mirar la misma fuente habiendo otras fuentes de una riqueza absolutamente brutal. Sobre todo el barroco centroeuropeo, vamos a dominarlo así. Es que es fundamental. Por mucho que me guste Antonio Martín, que lo adoro, lo admiro,
a día de hoy yo no haría nunca una obra tipo Antonio Martín. ¿Cómo voy a hacer yo algo al modo Antonio Martín mejor que Antonio Martín? Es imposible. Claro. Aunque yo tallara mejor que Antonio Martín. Claro. Jamás. Sí, sí. Imposible. Tengo que buscar otras vías. Oye, y si hay múltiples vías, tanto en España, en Andalucía, como por supuesto en Europa. Hay tanto por mirar, tanto por conocer, tanto por aprender y llevarlo a la práctica cofrade, que sería que es inagotable, que bueno, hay muchísimos recursos. Cuando hablamos de ese uso, de esa obra en concreto, no me acuerdo ahora de... ¿Tú te recuerdas el escultor? No, escultor no. Vale, No recuerdo. vale, bueno. Sí, es un escultor de la segunda mitad del 17-18 de belga, que creo que además tenía un hermano que también era tallista, me parece, o sea que lo que pasa es que se me ha ido el nombre. Bueno, ¿te inspiras en él más en la forma o más en el resultado que tú esperas para el trono de crucifixión? En ese barnizado oscuro, con esos tonos bronce o dorado. Sobre todo me integro en la integración total y la escenografía. Vamos a decirle a los espectadores que estamos hablando de una expulsión del paraíso de Adán y Eva, donde sobre él se eleva el púlpito. Es una obra en la que es muy etérea y se integran no solamente elementos tradicionales de la talla, como la propia talla, como los elementos vegetales, sino una cosa que a mí me fascina, que son las telas. Un elemento prácticamente o casi nada explotado en la Semana Santa. Poquísimo explotado. Muy escenográfico, por cierto. Muy escenográfico. Y los cortinajes, que más barroquismo que esa tramoya de los teatros para abrir la función. Claro. Y de eso bebe, de abrir vías, de integrar la escultura con la ornamentación. En definitiva, de hacerlo muy escultórico y muy monumental, en el sentido de monumentos, no de grandes, de piezas como para poner valor a una representación, en este caso, la de Cristo en la cruz. Vale, dos detalles y ya terminamos. ¿Qué te dice la ciudad de Murano para ese proyecto, por un lado? y bueno, ¿o qué te dicen artes como la aritmética o la gramática? Murano, dentro del adocenamiento radical de la Semana Santa. ¿Y por qué no le llamas farol? Que eso también es muy curioso. Dentro del adocenamiento total de la Semana Santa, todas las tulipas de cristal, una cosa tan simple, son iguales. Todas. Ya sabemos, sea para... Además con la misma rocalla seriada. Para el trono de Virgen, para el trono de Cristo. Quitando la esperanza. Cambiamos esperanza. En el caso de la sentencia cambiamos el color y en el rico y punto. Pero vamos a ver, pero ¿por qué no cambiamos sutilmente que sea la forma de bueno, yo entiendo el color? Por la industrialización misma de la Semana Santa. Es algo tan sencillo como es. Sí, sí. Es que sale mucho más barato y rápido irte a comprar una tulipa por 25 euros, que sabes que la tienes porque está seriada. Es ese adocenamiento del que tú hablas. De hecho, es una de las cosas que más me encantan de los tronos nuestros que se perdieron. Sí. Esas tulipas. Yo supongo, no está claro de la foto, pero parece como rojiza. Sí. Creo yo que pueden ser rojizas. Son rojizas normalmente. Sí, color caramelo. Eso. Y además muy oscura. Muchas veces. Muy casi opaca, o sea, translúcida. Un cristal gordo, además. Y yo, ¿por qué no se hace eso? Porque otra vez la tulipa típica. Sí. Claro, Murano. Pues, ¿por qué no en azul? Creo que conceptualmente, además, visualmente, con la propia bola. Además, será un cristal azul. Pero hay tres azules para mí que están definidos: el del norte de Marruecos, el de Delft y el de Murano. Son los tres grandes azules. Pues ese azul de Murano es que yo quiero que tenga. ¿Palladio tiene algo que ver en esto? ¿Para dónde? ¿Palladio tiene algo que ver en esto? Palladio es un genio, admiro mucho. Y por cosas demasiado quizás técnicas. Ya. Pero como resumen... Pero eso lo trataremos en otra ocasión, con una traducción que todos podamos entenderlo. Como resumen, esta su genialidad, que transforma la línea vertical, la desvía hacia adelante, hacia atrás, para hacer a los creer una cosa que no es. O sea, un escenógrafo de las perspectivas. Pero de manera tan sutil que no nos damos cuenta. Cuando Palladio plasma cualquier entablamento en un papel,
tú ves que todas las cotas, todas las líneas están verticales o ortogonales. Sin embargo, cuando lo llevas a la práctica, esa línea la desvirtúa por un determinado efecto que es simplemente maravilloso. Y bueno, Palladio, de hecho, en Venecia tiene muchísimas obras fantásticas. Antes de terminar, te preguntaba Jaime, ¿por qué no lo llamas farol? Pues tenemos farol. Hablamos de puntos de iluminación, ¿no? Sí, ¿y por qué no? No sé. Por cambiar, ¿no? Cambiar. hay que hacer rompedor con todo. Claro, o sea, uno lee tu informe y dice, esto no es un trono, esto claro, es otra cosa. Claro, no se puede concebir como un trono usual. Se sale de ese concepto, pero por muchísimas cosas. Por el tratamiento de la perspectiva, por el tratamiento del programa iconográfico, por la idea que quiere transmitir con todo ese conjunto de cosas, por el uso de las formas, incluso de las fuentes, tanto filosóficas, artísticas, como... Bueno, estamos hablando de otro concepto de trono. Sí. Diferente. Ten en cuenta que, hombre, afortunadamente vivo en Málaga y no estoy condicionado por ese sevillanismo que puede tener un taller muy centrado en Sevilla. Y bueno, me gusta y he leído y sé dónde venimos. Pero yo no creo tanto, Manolo, que lo tuyo sea por estar en Málaga. Lo tuyo, desde mi punto de vista, del ego absoluto en la materia, lo tuyo está más en un concepto global desde el punto de vista renacentista del arte. No estamos hablando de un artista cofrade, que eres cofrade y eres artista, pero no eres un artista al uso cofrade. Esto ya no tienes que responder porque el proyecto, yo creo que ahí es donde está la clave. El proyecto yo creo que resume perfectamente el bagaje que tiene Manuel Toledano en los diversos campos del conocimiento que hemos nombrado, y que por supuesto estamos muy agradecidos de que seas capaz de abrirnos los ojos para ver las cosas de otra manera, y en concreto de esta que has presentado, la crucifixión. Es que es fundamental. Es fundamental, pero ¿y lo fácil que hubiera sido para ti o para cualquiera presentar un paso de bombos más? ¿Y lo fácil que hubiera sido? Ahí es donde está la gracia, ahí es donde está lo diferente y es donde está lo que se agradece. Pero ahí está el riesgo también, claro, ¿no? Claro. En la asunción de ese riesgo es donde está el éxito o el fracaso, claro. Que todo tiene mucho de eso. Es tener fe en ti mismo. Exacto. Luchar por ello. Y pero que hoy no lo has dicho, cosa. Te dé eso es. Claro, te da la hoy no lo has dicho y me ha extrañado. Cuando hablabas en guión, y ya estamos terminando, cuando hablabas en guión, hablabas de que tú eres el principal crítico de ti mismo, cosa que es muy importante, porque tú eres consciente de que si estás haciendo esto es porque va a tener un resultado que vas a estar tú conforme y que la hermandad lo ha aceptado porque también está conforme, con lo cual ya partes de unos grandes visos de éxito. Yo soy en sentido súper egoísta, porque lo que hago es para mi autosatisfacción. Nada de lo que hago, ni lo que he hecho hasta ahora, me ha gustado nunca, jamás. Lo que pasa es que quizás con el tiempo digo, oye, pues no estaba tan mal. Termino la pena de remedio y nada más que hago ponerle defectos y defectos. Lo veo en procesión y pasa un año y digo, no estaba tan mal. Claro, el filtro de calidad que yo quiero dar, hombre, es muy hablando muy elevado. Tu concepto. Mi concepto. Segundo, la autoexigencia que se nota desde el programa. Y tercero, Dios mediante, tendremos el día de mañana un trono que podríamos llamar un trono profundamente hedonista, cosa que será un placer, un placer admirarlo. Sí, porque con tu nivel de autoexigencia, si tú estás contento, vamos a estar todos contentos. Estoy completamente convencido de ello. Creo que es la primera vez en mi vida que estoy contento con algo. Pues... Lo que pasa que también digo que por lo menos en mi parte siempre, la realización siempre ha sido mucho mejor que la ejecución. Tengo fe, confianza y la determinación firme de que el resultado final va a ser bastante mejor, o intentaré que sea bastante mejor, que el diseño. Pues vamos a aprovechar este cuarteto de cuerda que estamos escuchando de fondo aquí en el taller porque más qué bonita es la música navideña la música navideña. Yo quiero escuchar el Gloria. Vamos a anticipar el concierto de Año Nuevo. Sí, pero bueno, ya como no vamos a volver a estar después de Reyes. Manolo, ha sido un placer.
venir aquí es siempre echar un buen rato, hablar mucho y aprender sobre todo. Quitarle tiempo de trabajo, pero Sí. que se lo agradecemos muchísimo. Ha sido un auténtico placer y bueno, esperemos que sea interesante, pero que no tengo ninguna duda que lo va a ser, porque el aporte ha sido importante y grande. Sí, porque además, bueno, hemos hablado y hemos conversado y hemos dialogado, que era lo importante, y bueno, aprendiendo. Maestros de la talla, ejemplos, cómo se ha ido el retablo hacia el trono. Ejemplos muy gráficos, muy concretos. Hemos hablado de elementos y de pasos y de tronos muy claros, con lo cual yo creo que... Se han quedado muchas cosas por ahí en el tintero. Sí, Bueno. pero es que queremos hacer programas de 1 hora y este se nos va a ir a 1 hora y media casi. Así que, bueno, pero no pasa nada, es el último, la gente tiene todas las El navidades para caso verlo. es que como ya este año ha cumplido con nosotros 2020, le esperamos para 2021 claramente. para tener para otra charla y lo planteamos de otra manera. O se estrene en televisión. Le ha costado. Hay que agradecérselo también. Manolo, muchísimas gracias. Y bueno, pues si no para 2021, para el 22. Nos vemos. Cuando Dios quiera. Venga. Jaime, nos vemos luego a las 10. Hoy tenemos una tertulia ya de cierre de temporada. A mí han sido eso, 7 u 8 programas. Luego le preguntamos a mí, que yo no me acuerdo y los tengo en la cabeza. Pero se ha sido intenso, ¿eh? O sea, de hacer más de 2 horas de contenidos semanales, hacer 1 hora en directo todas las semanas. También los temas que hemos tocado, que vamos al nudo gordiano, por decirlo de alguna manera, de lo que es la Semana Santa. Un nivel de profundidad que es complicado de sostener. Mira, me quedo con las palabras de Manolo. Totalmente. Así me quedo yo más satisfecho. Claro, no, pero lo digo porque al final estamos aprendiendo todas las semanas algo, estamos profundizando en algo que muchas veces se nos queda muy superficial, como el mundo cofrade, con lo cual... Desde el principio lo planteamos tú y yo y lo sabíamos. Este mundo tiene muchísima más verdad detrás que delante. Y solo enseñamos la fachada. Vamos a intentar ver qué hay detrás de todo esto y, oye, y descubrirlos entre todos. El otro día, hablando con un estudiante de arquitectura, me lo decía. Dice, un día descubrí que la arquitectura era mucho más bonito que una fachada con vistas a un jardín. La arquitectura es todo lo que hay hacia detrás. Pues en eso estamos, en esa arquitectura de los cofrades. Jaime, nos vamos a ver en enero. Bueno, nos vemos esta noche, pero ya el siguiente programa lo vamos a dejar para enero. Por una vez que los reyes nos traigan cosas por ser buenos. A mí lo mismo me trae una niña. Que estoy ahí, que ya veremos cuándo y cómo volvemos, pero bueno, está Miguel, estás tú y el programa sigue. Nos vemos luego. Nos vemos luego, a las 10 de la noche en punto. Efectivamente, a las 22:00 en directo en YouTube. Seguimos aquí en Cofradías. Nos vamos a quedar ahora escuchando la columna de humo. Este incienso de Reyes Magos ya no es de los 3 Reyes. Nos vamos a ir con Miguel Díaz. Luego vamos a cerrar con una estampa antigua y vamos a seguir hablando de cofradías. Recuerda que durante estas navidades, este parón, tienes los programas anteriores para verlo, tienes las tertulias, nos tienes en Twitter y nada más. Nos vemos luego. Hasta ahora. Hey, ¿qué pasa? Bienvenido a Columna de Humo. Último programa ya de este maravilloso e inolvidable 2020 que tantos buenos momentos nos ha dejado. Tantas ilusiones realizadas y tantas... Sobre todo a nivel cofrade, porque no olvidemos que este programa es de cofradías, un año cargado de magia, un año cargado de buenos momentos con nuestros amigos cofrades, un año que hemos disfrutado de las marchas, sobre todo las marchas por el altavoz de la casa y también de numerosas imágenes del 2019, 2018, 1999, 1990, porque ya no sabíamos qué cojones ver. Un año espectacular en todos los sentidos, que esperemos que tenga su continuidad en el 2021, un año que también va a estar cargado de imágenes que ya no sé de dónde las van a sacar,
Y de marcha, pues que ya nos la sabemos para un lado y para el otro. Que si tú escuchas marchas como, no sé, como Mi amargura al revés, son buenas, ¿vale? Eso sí, un último favor, ¿vale? A aquellos que nos ven. Última cosa, no, ya un poco esto de actualidad, ¿no? Un poco en línea con lo que han dicho, ¿no? Nuestros jefes, nuestros gobernantes, nuestras autoridades sobre lo que podemos y no podemos hacer. Hay una cosa, yo diría que es un punto que no se ha dicho, que es por favor, no vengáis a Sevilla a hacer el mandril, aunque podáis salir de vuestra localidad, ¿vale? Que darle un besito a la Esperanza de Triana o la Esperanza Macarena os debería dar igual. Pero como sois unos fatigas lo vais a hacer. Y el problema es que haciendo eso nos pueden dar por culo a un montón de gente. Así que, por favor, no es necesario, ¿vale? Se puede aguantar un año. Ella os perdona, ¿eh? Y yo lo perdono también, ¿vale? Venga, que nos vemos en el 21. ¿Vale, guapos? Besitos. Volvía la Virgen en 1940 a nuestras calles. Volvía la esperanza después de un tiempo de abatimiento y lo hacía con esta magistral puesta en escena que se enredaba a su propia historia a partir de una dispuesta improvisación. Una humilde y sincera alabanza hecha con la piel y con el perfume del campo. Romero y azahar para componer un bellísimo poema que, elevado por sus devotos, es un canto que se resuelve líricamente con el elogio de lo sencillo. Quien pocos años antes desbordaba en la calle las capacidades de la naturaleza con la magnitud de su presencia, con el extraordinario encanto de la gracia y con el claro y seguro resplandor que siempre irradia de la esperanza, lo hacía ahora como la más bella letanía que la naturaleza, física y teológica, era capaz de encontrar para presentarse con la forma de la esperanza. Paseaba a la Virgen por la ciudad revestida, más que nunca, de esa firmeza que otorga el deseo confiado. Procesionaba a la Virgen por los viejos rincones del Perchel como el sueño de los despiertos. Era el áncora de San Pablo, el único bien que hace que nunca estemos perdidos. Y lo hacía bajo el simbólico renacer de la primavera. Ya no era el lirio entre cardos, sino la escogida azucena bajo un exiguo palio que apostaba a ser soporte y enredadera para sostener el romero y el azahar, las esencias del campo que viajan desde entonces con la esperanza todos los Jueves Santos. Y es que, como decía el poeta, el campo tiene mucho de silencio y mucho de esperanza. Se abre ya de nuevo la esperanza paso al deseo de la espera. Busca ya de nuevo el abrazo vital y sincero del alma de los que le aguardan, porque quieren sentirse vivos contemplándola. Y es que no puede ser de otra manera. La esperanza le pertenece a la vida, porque es la misma vida defendiéndose. La esperanza es la certeza de que todo vuelve a nacer, y sobre todo es la seguridad de que todo tiene sentido.